Palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, muy bienvenidos a otra transmisión donde día a día estamos entregando, ¿no es cierto?, lo mejor de Dios. Sé que todo es bueno, ¿no es cierto?, pero siempre es bueno el poder entender, el poder comprender qué es lo que nos hace perfecto, qué es lo que nos hace llegar a la perfección, habiendo comenzado en el espíritu y habiendo terminado en la carne. Algo bien predicado, bien informado, bien dicho. El comenzar bien, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado bien? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado en el espíritu? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado en darle la gloria a Dios, ¿no es cierto?, en darle los méritos a Dios, en perfeccionarnos, ¿no es cierto?, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, no porque gánate esa bendición o la salvación o la justificación o la santificación, sino que a través de la obra de Cristo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, compartiendo ya mucho video ya con respecto a este tema. Sabemos que la base de todo el evangelio es el regalo que hemos recibido, el regalo de la salvación, y eso fue por gracia. El regalo es la gracia, el don, aquel que dio su vida para que nosotros podamos disfrutarla a concho, comenzando en el espíritu y terminando en la carne. En distinta versión dice: tan insensatos son, Gálatas 3:3, habiendo comenzado en el espíritu, vas a terminar ahora por la carne. Son tan duros de entender que habiendo comenzado en el espíritu quieren ahora terminar con algo puramente humano. Tan locos son, otra versión, habiendo comenzado por el espíritu, ahora se quieren perfeccionar por la carne. ¿Será posible que sean tan tontos, dice esta versión NTV, de haber comenzado, ¿no es cierto?, de haber comenzado su nueva vida en el espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Será posible que sean tan necios, tontos, ¿no es cierto?, dice otras versiones, después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos, dice Pablo, mediante sus propios esfuerzos. ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado en el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzo humano. Y en el lenguaje actual dice: y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, porque ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos. Si Pablo trata de decir, si necesitamos nosotros empezar, ¿no es cierto?, a través de Dios. Tuvimos que empezar a través de su fuerza, tuvimos que comenzar bien, ¿no es cierto?, a través de su espíritu, a través de su fuerza, a través de su obra completa y perfecta. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el camino donde comenzamos a deslizarnos, como hizo Pedro? Aún Pedro, habiendo tenido resultado, ¿en qué sentido? En 5.000 almas se convirtieron, su sombra sanaba,
el que caminó en las aguas, pero comenzó en el espíritu y terminó en la carne, queriendo perfeccionarse a sí mismo y perfeccionar a otro a través de sus propios esfuerzos. Es un problema que mediante el caminar, ¿no es cierto?, dentro de que estamos en este evangelio de la buena noticia, hay algo que nosotros no nos cuadra, y el poder terminar como comenzamos, ¿no es cierto?, hasta que Cristo venga a buscarnos. De la misma forma tenemos que comenzar, tenemos que terminar. Yo necesité de su ayuda al principio, pero luego no. Luego yo reconocí que era un miserable, ¿no es cierto? Alguien que necesitaba de la misericordia. Y luego después yo tengo que esforzarme, tengo que hacer un esfuerzo humano para perfeccionarme, el poder lograr hacer cosas, ¿no es cierto?, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque tengo que ganarme esto, y terminamos y concluimos en pretender en que lo que yo he logrado, ¿no es cierto?, desde el principio que nos convertimos al Señor, le damos la gloria a Dios y decíamos que era con su fuerza, y luego cuando Dios nos dio, ¿no es cierto?, ese resultado que queríamos tanto, esa bendición que queríamos tanto, luego que la adquirimos, comenzamos a atribuirnos nuestros méritos, a atribuir ese logro que Dios nos dio, que atribuir nuestro mérito, es decir, que yo me la gané orando, yo me la gané ayunando, yo me la gané haciendo algo, haciendo buenas acciones, haciendo buenos, en ser bueno. Obvio, el que ha nacido de nuevo, su instinto, su naturaleza es hacerlo. Es ser justo, es ser una persona que ama, ¿no es cierto?, que vive en la santidad de Dios, pero siempre dependiendo de que de Él viene la perfección, vino la perfección. Sabemos que con nuestra fuerza no podíamos ser perfectos, por eso que hoy somos ministros competentes, somos perfectos en Cristo. Él nos perfeccionó. La ley estaba débil, no porque la ley era débil, sino que porque nosotros es tanta la maldad que hay en nosotros, es tanto lo humano que somos. Yo le he puesto la carne, quedó vigente, ¿no es cierto?, como decía Pablo, y he quedado con este cuerpo con este cuerpo muerto, ¿no es cierto? He quedado con este cuerpo pecaminoso, esta humanidad. Claro, porque nuestra carne quedó vigente. Nuestra carne quedó ahí intacta. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, Dios se ha olvidado de nuestros pecados, pero nuestra carne quedó vigente. Y eso es lo que a nosotros también nos ayuda también a poder decir, wow, somos humanos, todo de principio a fin, Dios se ha glorificado. Es por eso que en nuestras iglesias, ¿no es cierto?, en Chile y en muchos países dice, en la iglesia la gloria es para Dios. No solamente una canción, no solamente es un coro, sino que es una realidad. En la iglesia, es decir, la iglesia siempre le va a dar la gloria a Dios por todo lo que reciba de parte de Dios, y reconocer que no hay mérito de nosotros, que no hay, si ese resultado que obtuvimos no es un esfuerzo. Claro, hay resultado con esfuerzo propio, ¿no es cierto?, pero sin haber venido de parte de Dios, sin haber venido. O sea, cualquiera puede matarse trabajando, cualquiera puede enfermarse trabajando, estresarse, caer en depresión trabajando, pero
el querer pretender que yo he hecho algo, el que yo obedecí algo, porque yo fui obediente, porque yo fui bueno, porque yo fui perfecto y por eso que me gané esa bendición y obtuve eso, no ha sido por nuestra fidelidad. Dios siempre ha dicho, él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque su esencia, su carácter, Él es fiel a su propia promesa. Él juró por Él mismo. Y por eso es que no podemos jurar nosotros, ni prometer, porque Él juró por sí mismo. No había otro. Entonces, el comenzar en la carne es el comenzar comenzar en el Espíritu es comenzar en la gracia y luego terminar en la ley. Terminar en mi propio esfuerzo, ñeque, ¿no es cierto? Ese es un sistema religioso de autoayuda, diría yo, ¿no es cierto? Si tú te limpias, si tú te santificas, si tú te te sientas más aceptado por Dios por lo que tú hiciste, si tú te esfuerzas, si tú trabajas duro, vamos a ver resultados de las cosas. Siempre hay un querer, siempre hay un como que yo voy a hacer algo, en que yo tengo que dar algo. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿cierto? Es una frase, ¿no es cierto? Bien humanista, bien... Ayúdate que yo te ayudaré. El que nos ayudó fue Él. El que se acercó a nosotros fue Él. El que tuvo misericordia fue Él. La palabra misericordia viene de miseria, y cordia viene de corazón. El corazón de Dios se acercó a nuestra miseria. No había por dónde que nosotros nos acercáramos a Dios. No había por ni un camino que nosotros nos diéramos cuenta de ir a buscar a Dios, acercarnos a Dios, siendo que Él nos encontró a nosotros. Nosotros no lo encontramos. Nosotros no lo buscamos. Nosotros no lo entendíamos. Estábamos lejos de eso por nuestra condición humana. Nuestra tendencia humana es siempre es tratar de tener una autoayuda para poder lograr las cosas. Pero cuando comenzamos a entender, a vivir en la vida espiritual, para vivir en la vida de Cristo, comenzamos en su gracia y damos gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso no significa que yo no voy a estudiar, siempre tengo que decirlo. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer las cosas. Hay que hacerlo. Es parte de nuestra vida. Tenemos que hacerlo. Pero ni un logro que hemos obtenido ha sido porque yo me lo gané, yo hice esto y por eso obtuve esto. Entonces siempre hay un deslizarse. Comenzamos dándole la gloria a Dios y decimos, Dios, danos esto, y cuando lo logramos, cuando obtenemos algo que Dios nos ha dado por su gracia, comenzamos a decir que yo hice esto para ganarme esto, y ya me atribuyo ese éxito, ese resultado hacia mi vida, y ya comienzo a pretender decir que yo me he perfeccionado, yo he llegado a la bendición, yo he llegado a la santidad, yo he llegado a un estatus santo, siendo que el estatus que tenemos en justicia, en santidad, en aceptación, en aprobación, ha sido porque Él nos puso ahí. Hemos sido calificados a través de su Hijo. Nosotros no calificábamos en nada, ni hasta que Cristo venga. Todos somos calificados, hemos sido a través de Él, no por nuestro autoesfuerzo, autoayuda, autodependencia, ¿no es cierto? Eso se llama humanismo. Y sé que el sistema humanista no le gusta mucho escuchar
en que todo viene de Dios, todo ha venido de Dios, todo logro ha venido de Dios, en que tú obedeces y yo te bendigo, tú obedeces y yo te sano, tú obedeces y yo te santifico y yo te doy esto otro. Entonces, esto es tan normal lo que estoy diciendo, ¿no? A lo mejor a usted no le encaja, no se siente raro porque toda la vida ha hecho las cosas por algo, ¿no es cierto? Un canje, voy a hacer un canje con Dios, voy a caminar de rodillas un día completo para que Dios, para pagarle a Dios o para ganarme eso. Y caemos, ¿no es cierto?, en la vieja antigua manera de vivir, ¿no es cierto?, que pretendíamos ganarnos la salvación, ganarnos todas las cosas, la salvación viene de Dios. No solamente la salvación de nuestra alma, sino que la salvación ¿en qué? De la miseria, de la pobreza, de la enfermedad, de la vergüenza, de todo. Y todo ha sido por gracia, para que nadie se gloríe, para que nadie se atribuya el éxito, el resultado, menos los frutos, ¿no es cierto? Los frutos son el carácter de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Nadie puede atribuirse algún logro porque Él ha hecho o yo he hecho algo o usted ha hecho algo. Entonces, si leemos completo Gálatas 3, dice de esta forma, dice: ¿hay Gálatas tonto quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, hasta con un LED, ¿no es cierto?, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, dice Pablo: ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dice Pablo. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje. No está hablando de hacer, sino que de creer. El Evangelio es por fe, por confianza, por creer en Jesucristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarle: ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley, los mandamientos? ¿Es por una obediencia que hemos sido sanos? ¿O Dios nos ha sanado porque hemos creído y ese creer y esa fe ha sido puesta, ha sido revelada por el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿O ha sido porque yo hice algo? Yo siempre doy el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. No era ni judía, no entendía de leyes, no entendía de mandamientos, no entendía de nada, solamente creyó. No se congregó, no ayunó, no oró, no dio nada, solamente creyó. Luego de todo eso lo hizo por gratitud, y lo creo a pie junto que lo hizo así, porque una persona que ha entendido la justificación y que viene de Él, la persona que ha recibido al Espíritu Santo y ha nacido de nuevo y ha obtenido una sanidad sin haberla ganado, sin haber obedecido algo, una ley, obviamente que será una persona muy agradecida por lo que Dios le ha dado, y se lo ha dado sin ningún esfuerzo humano, por la sanidad, por la santidad, por la justificación, por la salvación. Todo logro ha sido porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. El corazón de Dios se acercó a nuestra miseria, a nuestra pobreza. Esa era nuestra pobreza. Sí, cuando Pablo decía: he aprendido a vivir en la escasez, Pablo sabía que era vivir en la escasez sin Cristo.
sabía que era vivir sin Cristo. Sin Cristo es estar pobre. Estar sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, es vivir una vida en escasez y en toda la área. A lo mejor económica no. Pero si yo gano todas las cosas del mundo y mi alma se pierde, no he ganado nada. Absolutamente nada. Entonces, Pablo estaba claro en eso. Estaba tan claro que todo lo que había logrado había sido por la obra y exclusivamente por la obra de Jesucristo. ¿Cuál? En aquella cruz donde Cristo murió y resucitó y quedó la cruz vacía y quedó la tumba vacía porque Él resucitó al tercer día. Eso significa que hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces dice, por supuesto que no, es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Cuando creímos, ¿no es cierto?, se provocó el milagro porque creímos, ¿no es cierto?, ¿a través de qué? De lo que ocurrió en aquella cruz. Que Él pagó al cash, que Él pagó con su sangre, que Él pagó todo. Ahí fuimos justificados, ahí fuimos santificados, perdonados, lavados, sanados por la obra perfecta de Cristo. Su cuerpo absorbió, cargó como una esponja. Absorbió la condenación, absorbió la injusticia, la vergüenza, la enfermedad, todo su cuerpo absorbió todo lo malo y cargó, y nosotros quedamos limpios, puros, pero faltaba la justificación. Y él al resucitar, ¿cierto?, hemos sido justificados porque había que pagar esa deuda, y esa deuda fue su propio cuerpo, su propia vida. ¿Cómo podemos decir que yo he logrado algo en la vida? Eso es adjudicarme los logros por mi fuerza, y eso es deslizarse, y eso es terminar en la carne, terminar en la ley, que es tan fuerte de repente, es tan complicado. En otra versión, en la amplificada, la Biblia clásica, ¿no es cierto?, amplificada, dice: oh pobre y tonta e imprudente y irreflexiva y sin sentido Gálatas, ¿quién te ha fascinado o hechizado? Es decir, una persona que ha caído en esto, una persona que ha caído en pretender que ha logrado algo porque hizo algo, Pablo le llama a una persona que está hechizada, está bloqueada, no entiende todavía. Cuando no entendemos pacto, no entendemos gracia. Siempre hay algo que queremos nosotros hacer. Es pretender que nosotros vamos a hacer algo y eso lo vamos a lograr por lo que yo hice, por lo que yo hago, siendo que ya fue hecho, ya fue logrado. Eso no significa, y lo vuelvo a decir, que no voy a orar, que no voy a congregarme. Eso no significa que yo no voy a actuar, ¿no es cierto?, como un hijo de Dios, en justicia. Una actitud de compasión hacia el pobre, hacia la viuda, hacia el huérfano, hacia el emigrante. Y cuando hemos entendido eso, en nosotros hay una compasión. Vamos y tomamos a la persona y ayudamos. ¿Por qué? Porque hay una compasión puesta por el Espíritu Santo. Porque Él que ha perfeccionado nuestra vida y la seguirá perfeccionando hasta que Él venga. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo
a la meta, no a la salvación, sino que a crecer en la salvación, en poder entender cada día la obra de Cristo, el poder comprender lo que Cristo hizo. Por eso es que muchas personas se cansan donde ven tanta religión, ven tanto legalismo, ven tantas reglas, tantos mandamientos, ¿no es cierto? No caminamos bajo un mandamiento puesto ya en nuestro corazón, sino que lo miramos como un letrero. Y eso todavía es porque no entendemos el sacrificio de Cristo, el pacto hecho con papá. Dice, ¿quién nos ha fascinado, hechizado o te ha hechizado? Dice, ¿a quién justo ante tus propios ojos, Jesucristo, el Mesías, fueron abiertamente y gráficamente expuestos y tratados como crucificados? Déjeme hacerte una pregunta. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo como resultado de obedecer la ley y hacer sus obras, o fue el escuchar el mensaje del Evangelio, de la buena noticia, y creerlo? ¿Fue por observar una ley de rituales o por un mensaje de fe? ¿Eres tan tonto y tan insensato y tan tonto habiendo comenzado tu nueva vida espiritual con el Espíritu Santo? ¿Estás alcanzando la perfección por la dependencia de la carne? ¿De tu autoayuda? ¿Has sufrido tantas cosas y has experimentado tanto en vano? ¿Sin ningún propósito? Si realmente no sirve para nada y es en vano, entonces, ¿quién te provee de su maravilloso Espíritu Santo y trabaja poderosa y milagrosamente entre ustedes para hacer lo que demanda la ley? ¿O porque crees y te adhieres y confía, dice nuevamente, en el mensaje que escuchaste? ¿O en la ley? Entonces, este es un problema de toda la vida. Este es un problema que tenemos que resolverlo, que tenemos que plantearlo, que tenemos que comunicarnos, compartirlo, no discutir, pelear, no, sino que tenemos que conversarlo, hacer un diálogo, conversar con la gente, asentarnos en qué base estamos, si comenzamos bien y terminamos mal, ¿cierto? Ya cuando tengo todo lo que he querido, todos los resultados, y empiezo a decir que todo lo que he obtenido ha sido porque yo me esforcé, porque yo obedecí, y digo yo, wow, esa persona obtuvo algo porque obedeció. Y uno comienza a analizar, y con mucho respeto, comienzo a ver cómo se adjudica los méritos, los logros, los éxitos, los resultados, las hojas, ¿no es cierto? Y muchas veces que la persona que vive bajo una religión de autoayuda cree que también los frutos son obtenidos por el resultado de obedecer la ley de Dios, el mandamiento, que no son malos, es santo, es puro. Si Él nos perfeccionó, si Él nos ha ido perfeccionando, Él nos perfeccionó, Él nos hizo justos, Él nos hizo ministros competentes, ¿por qué pretendemos nosotros en terminar en la carne, en terminar en nuestro humanismo nuevamente, y decirle a la gente que yo estuve porque hice esto? Como que le doblé la mano a Dios, ¿cierto? Como que le torcí la mano a Dios. Y Pablo es claro en esto, en pretender quitarle la gloria a Dios, quitarle los méritos de Dios. Y eso es terminar en la carne. Eso es terminar
en una religión nuevamente, en un sistema legalista. Y eso es el problema que tenía la iglesia de Gálatas. Y yo sé que hay muchos de nosotros, ¿no es cierto?, que hemos caído en esto, en pretender que hemos hecho algo sin que nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada, para obtener algo. Todo viene de Dios, todo viene de Él, todo es un regalo. Todo es un regalo. Salvación me está hablando de todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando queremos enfocar en nuestra área, separamos la salvación solamente del alma. Y que los resultados me los gano yo. La salvación me la gano yo. Entonces le damos el mérito al hombre. La salvación es todo netamente por Dios. Y la sanidad me la gané yo porque yo luché. Siendo que Dios nos sanó de pura misericordia. Dios nos sanó de pura gracia. La palabra salvación es sozo, que significa que no solo me salvó mi alma, sino que también me salvó de la enfermedad, de la injusticia, el de no ser aprobado, el de no ser aceptado, el de ser imperfecto, el de ser un ministro incompetente del viejo pacto, de enfermedades, de maldiciones. Entonces, y pretendemos nosotros, y caímos, y no nos damos cuenta. Y decimos, en la iglesia la gloria es para mí. Y hemos cambiado ¿no es cierto?, esa canción, siendo que la canción dice, en la iglesia, es decir, la esencia de la iglesia siempre va a ser que los méritos y la gloria son de Dios. En la iglesia la gloria es para Dios. Es decir, en el grupo, ese grupo, no estoy hablando del salón, de la sala, a donde uno se congrega. Si ese mismo grupo lo trasladamos a un campo, es la iglesia igual. Y el altar somos nosotros. No es el púlpito, no es la plataforma. El altar somos nosotros. Entonces, si ese grupo se mueve a otro lugar, se mueve a distintos lugares, o se van a una casa, sigue siendo la iglesia. El resto es un lugar donde uno se congrega, ¿no? Es un lugar para que no nos dé frío, para cuando venga el invierno no nos mojemos, para que estemos más calentitos, estemos más cómodos. Es para nosotros. Pero la iglesia somos nosotros, el lugar. Y nosotros estamos conectados, Cristo con la iglesia, Cristo con su novia, que somos nosotros. Somos uno. La cabeza, el cuerpo. Somos uno. El resto es un material donde nos juntamos, donde escuchamos un mensaje. Y ese mismo mensaje lo podemos escuchar en la casa, lo podemos escuchar en un campo, en distintas partes, en distintos lugares. Yo recuerdo que muchos años atrás comenzamos a hacer las reuniones en los cines, en los teatros. Se nos criticó que eso no es un lugar santo, ¿no? Si éramos nosotros la iglesia. Nosotros necesitábamos un lugar porque todavía no teníamos un lugar comprado, fijo, estable, consolidados todavía. Necesitábamos un lugar. Y arrendamos, ¿no es cierto?, en la década de los 80, el Templo Chile. Luego el Templo Central. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, la sinagoga después. Ahí dejaron, ¿no es cierto?, de decir ya que no era un teatro. Pero ya de luego decía la sinagoga de Satanás. Tantas cosas que la gente nunca está conforme. La gente siempre está buscando la quinta pata del gato. Entonces, siendo que esos lugares fueron un lugar donde pudimos juntarnos y ser mucha gente bendecida. Mucha gente se salvó, mucha gente se restauró, mucha gente fue bendecida. Y eso es lo que tenemos que aprender, a poder nosotros a separar las cosas.
ser práctico. El Evangelio es práctico, el Evangelio es sencillo cuando comenzamos a atribuirle los méritos a Dios de principio a fin, para que nunca podamos nosotros pretender que hemos hecho algo y que somos tan buenos que Dios nos bendijo. Somos tan buenos nosotros, somos tan buenos para orar que Dios, ¿no es cierto?, nos dio esta bendición, ¿no? Si el que cree, la obtiene. Si el que confía y cree, si los pájaros no piden, si los pájaros no están orando, dame, no, y nuestro Padre la alimenta. Y dice que los pájaros no son más importantes que nosotros. Bueno, ahí vamos, ya estamos hablando a un grupo, ¿no es cierto?, de que le da más importancia a los animales que al ser humano. Jesús dijo, ¿no valen ustedes más que las aves del cielo? Que no trabajan, no hilan, ¿cierto? No están orando, no están ayunando, no se congregan. No. ¿Cómo Él no lo va a dar? Si Él es nuestro papá. Si yo soy su hijo, si usted es su hija, si usted es su hijo, si somos hermanos, ¿no es cierto? ¿Cómo Él va a decir que no? El problema somos nosotros, en que queremos hacer algo, siempre pretender hacer algo para ganarnos algo o para pagar algo. Es decir, mi hija nunca me ha... Parece aquí, yo le voy a mostrar la boleta para que ella me pague la luz. Sería ridículo. Menos él me va a pasar la cuenta, ¿no es cierto? Decir, esto tenéis que pagar. ¿Esto me lo debes? No. Nuestro hermano mayor pagó en la cruz, lo pagó al cash. No quedó nada en el aire. No quedó nada por pagar, sino que quedó todo totalmente pagado y cancelado. No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna intención en nuestra vida en querer en que podamos ser buenos para Dios para poder alcanzar algo, para que Dios nos acepte y nos apruebe. No hay nada bueno en nosotros que Dios se impresione en nosotros para que pueda decir, ya, a este lo voy a bendecir. No. Dice que el que cree, dice que Él se agrada cuando le creen. Oh, me cree. Porque el Evangelio es por fe. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que meditar de día y noche, estudiar su palabra, estudiar esto, lo que realmente ocurrió en esa cruz. ¿Cuántos beneficios hay ahí? Que eso, lo que ocurrió ahí, nos dejó en un estatus alto, nos dejó sentados juntamente con Él. Eso nos bendijo, nos salvó, nos sanó. Recuerde que eso no es la cruz el símbolo, estoy hablando de lo que ocurrió en esta cruz, en esa cruz. Lo que ocurrió, no el símbolo de la cruz, sino que realmente lo que ocurrió ahí, en el contexto. Esto no tiene poder, sino que esto está demostrando que Él resucitó, que ya no está ahí, ya pagó, ya canceló, ya pagó el juicio, ya fue sentenciado, ya fue maldito por nosotros. ¿Qué podemos decir, no es cierto? En que su corazón se acercó a nosotros, se acercó a nuestra miseria, a nuestra pobreza, para enriquecernos. La riqueza del Evangelio, de las buenas noticias, es tan grande, es tan grande. Yo siempre digo, Señor, glorifícate hoy día. Glorifícate hoy día. Y por eso es que Dios toma a la gente más indigna. Tomó al pueblo de Israel, un pueblo que hacía ladrillo, un pueblo de esclavitud, gente, ¿no es cierto?, que eran pastores, porque su gracia es para los humildes,
Este domingo yo quiero predicar con respecto a eso. Que la gracia de Dios, ¿quiénes las alcanzan? Aquellas personas que no tienen ni un brillo, pero aquellos que se creen algo, o comenzaron en la gracia y terminaron en la ley y se creen algo. Su corazón está lejos. Dios lo mira de lejos. Porque pretendemos, soberbio es también pretender en que yo he logrado algo. Si yo oro, es porque quiero hablar con Él. Porque tengo una necesidad, tengo un deseo, un apetito de hablar con Él. Y decirle, yo veo las montañas nevadas, ahora que están todos los cerros nevados, acá en Coyhaique, y comienzo a emocionarme. Dice, gracias papito por esto, gracias Espíritu Santo, gracias Señor por esta maravillosa, gracias por el color verde que se transformó en café, unos matices de color en los cerros, en las montañas, con nieve. Eso para mí en la mañana alumbrando el sol, se abre una ventana en el cielo y alumbra el sol, para mí me mata. Sus maravillas cuentan su gloria. Eso para mí es tremendo. Y decir, Señor, yo nada merecía de esto. Y todo tú lo creaste para que yo lo pueda disfrutar. Este aire que respiro tú me lo diste y yo no lo merecía. La casa, el vehículo, todo lo que tengo, no me lo merecía. Y seguiré pensando que todo lo que voy a obtener no ha sido mérito mío. Porque no quiero quitarte los méritos. Que el Dios de paz, de gracia, de amor, de fe, nos siga alumbrando cada día más nuestro entendimiento y podamos obtener conocimiento de su obra completa, de su pacto perfecto. Será hasta la próxima transmisión, desde acá de la región de Aysén, Coyhaique, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, en nuestra radio, nueva radio, 102.1 FM de Puerto Chacabuco, llegando a Puerto Aysén, desde acá de Coyhaique, muchas bendiciones, y a toda nuestra región, todo nuestro país y fuera de nuestras fronteras chilenas también. Que les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja. Muchas bendiciones. Chao, chao.